Ángel Dehesa y todas sus anécdotas nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo estás, Ángel? Pues bien, Quique, un poco sacudido por la noticia con la que nos despertamos hoy en la mañana del fallecimiento del licenciado Jacobo Zabludovsky, como sea, pues un hombre que marcó una época en el periodismo de nuestro país, un comunicador de estos que siempre estaba preparado, culto, le gustaba mucho el tango, le gustaban los toros, le gustaba la ópera. Por el otro lado también, como una persona de contraste, se decía que a veces pues que seguía ciertas líneas editoriales, que no decía toda la información que poseía. Estábamos también hablando de una época donde eran medios mucho más restringidos, pero realmente el señor, y quizá porque a lo mejor nada más había una televisora o muy poquitas opciones, marcaba la agenda de este país. O sea, lo que casi decir, lo dijo Jacobo, porque además así le decían, ni siquiera le decían Zabludovsky, era como una cosa mucho muy más directa, íntima, ¿no? Personal. Lo dijo Jacobo, era como lo dijo, está en el Evangelio, ¿no? Lo cual tampoco resulta a veces bueno, porque en un lugar donde debe haber pluralidad, equidad y etcétera, pero como sea un hombre que marcó una época en el periodismo, un ícono, y si ya te hacen parodias o te dedican canciones desde los Polivoces hasta Molotov, te estás haciendo notar. Por alguna razón te estás haciendo notar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es. Bueno, pues descanse en paz Jacobo Zabludovsky, un abrazo a su familia, que además incluye gente ilustre como su hermano, que es arquitecto, también destacadísimo. Y bueno, vamos entonces ahora sí a lo que nos ocupa. Íbamos a hablar de esta Semana de la Equidad de Género. Pues bueno, nosotros ahorita, y qué bueno, damos a veces por hecho ciertos derechos que las mujeres tienen. Que es lo más común y lo normal, ¿no? Como el del voto, que tendría que parecernos muy normal y no tendremos. Pero pues el derecho del voto de la mujer no tiene tanto tiempo en México. No. Hasta 1953 fue que se adoptó, y fue en gran medida gracias a la lucha de muchísimas mujeres, pero una de ellas muy destacada es Elvia Carrillo Puerto. Probablemente el apellido le resulte familiar, aparte de que es una calle en la Guadalupeína, además un gobernador, un luchador social en Yucatán de los siglos XIX y XX, y en otras anécdotas, pues el instigador de esta canción llamada Peregrina, que pues forma parte esencial de la trova mexicana, pero su hermana, que es Elvia Carrillo Puerto, ellos nacen en Yucatán, en Motul, que está por ahí cerca de Mérida, y pues ubiquemos el Yucatán de 1878, que es donde nace ella, pues esta península que ahí estaba y que era parte de México, pero no, luego a veces se separaban, luego se volvían a unir, y era pues realmente otro país donde eso sí se reflejaba la misma situación de inequidad que había en todo el país, en todo el México prerevolucionario, donde estaban los hacendados riquísimos del enequén, que además era esta fibra natural, que en ese momento no existía el nylon, no existían todas estas fibras sintéticas, entonces era muy, muy valioso el enequén. Entonces se llegaron a amasar fortunas enormes sobre las espaldas de peones de las haciendas, los trabajadores acasillados. Este asunto que pues no eres esclavo, pero te empiezan tú compras todos tus víveres en la tienda, porque no te pagaban con dinero, te pagaban como con fichitas. Para intercambio, ¿no? No, pues te daban como unas fichitas que solo servían en la tienda del patrón. Claro. Y pues negocio redondo, ¿no? Si tu bolsa de maíz que te ibas a comer costaba 5 fichitas, pues te pagaban 4, pues te apunto la otra, y se iban haciendo unas deudas que pues al final del día lo que pasaba era que quedabas ahí amarrado para siempre, porque además se iban heredando las deudas. O sea, si se moría, pues tu papá nos debía esto, más lo que tú ya nos vas a deber, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la infancia de Elvia Carrillo Puerto. Ya creció viendo toda esta inequidad, y además se fue educando con maestros pues que tenían ideas socialistas y un poco pues muy revolucionarias para ese entonces. Entonces, pues de ahí toda la familia salió bastante ricosita y bastante pues sí, con ideas pues, muy diferentes al resto, ¿no? Al resto, y de cambiarlo, porque además no eran parte de la élite de la llamada casta divina, que eran los que tenían todo el dinero, los hacendados en Equenero, sino que su papá era un tendero, un comerciante. Entonces eran una clase media que trabajaba, pero no estaba, te digo, en esta situación de riqueza extrema ni de pobreza absoluta. Entonces podía relacionarse con ambas partes. Sí. Entonces, bueno, nace en Yucatán. Eran 13 hermanos, fíjate, porque pues además en ese entonces... Familias enormes. Sí, estas familias enormes, y se casa a los 13 años. Entonces, pues imagínate a la edad que te ibas casando. O sea, todas las chicas de aquí
nos están quedando, ¿eh? Digo, si así se llevaran esos criterios. Se casa a los 13 años porque además de que así se usaba, era también la manera en que las mujeres podían un poco tener cierta libertad, porque una mujer soltera no alcanzaba la mayoría de edad en ese entonces, sino hasta los 31 años. ¿Cómo? Es decir, a los hombres nos daban la mayoría de edad a los 21 años en ese México de entonces, a las mujeres hasta los 31. Mientras no tuvieras 31 años, tenías que ser representada por tu padre o por tu marido en su caso. En el caso de Elvia, se casa a los 13, tiene un hijo y y después de 10 años enviuda. Y también muy joven. Sí, enviuda muy joven a los 23 y por eso, bueno, por el caso de ella que es viuda y dice, bueno, pues ya ni modo, ya enviudó y además todavía esta fisionista, pues como es viuda ya nadie la va a querer, le vamos a dar la mayoría de edad y entonces ya puede ser persona. Ay, hombre, gracias, ¿no? Sí, Gracias. literalmente ya podía ser persona. Entonces, ya, bueno, desde ese momento y durante toda su vida, Elvia se dedica a luchar por los derechos de las mujeres y por el cambio en México. Fue parte de la Revolución Mexicana. Sí. Y en 1923, siendo ya su hermano Felipe gobernador de Yucatán, ella es elegida al Congreso, una de las primeras mujeres legisladoras en nuestro país. Lo irónico es que era una mujer legisladora por la cual no podían votar mujeres. Es decir, las mujeres no podían votar, ella estaba en el cargo, entonces le escogieron hombres. Finalmente también entre irónico y triste e indignante, ¿no? Así es. Y bueno, duró muy poco en el cargo, estuvo aquí en 1924 porque entre las turbulencias que había en ese país, pues su hermano es asesinado, que finalmente era en el momento el que la hacía fuerte ahí, huye a la Ciudad de México. Pero ella sigue con el dedo en el renglón de las mujeres tenemos que tener igualdad, las mujeres tenemos que tener derechos. Se fue entrevistando con varios de los presidentes que fueron entrando, con Carranza, con Obregón. Muchos le decían, no, sí, ya tenemos aquí en la agenda el asunto. Ya está aquí pendiente. Ya está aquí pendiente, ya. Sí, mira, aquí lo tengo ya. Pero hasta 1953, imagínate lo que se tardaron en conseguir asunto del sufragio femenino. Así es. Entonces en 1953 alcanzó a vivir para verlo y bueno, pues fue mucho gracias a la labor de ella y de muchas otras mujeres. Hoy hablamos de ella y la recordamos a ella, pero también hay muchas y sigue habiendo además muchas feministas y muchas mujeres ilustres que luchan todos los días por que las mujeres tengan igualdad, equidad de género, derechos reproductivos, acceso a la salud, etcétera. Sí. Que muchas veces ya es esta cosa, porque ahí está el derecho, pero una cosa que esté y otra es que se cumpla. Así y es. a veces esta cuestión como velada es más terrible que la que es abiertamente discriminatoria. Pero bueno. Desde 2013, reconociendo a Elvia Carrillo Puerto, el Senado decreta instituir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, otorgado cada 8 de marzo, o sea, el Día Internacional de la Mujer, que también, mira, qué padre que hay un Día Internacional de la Mujer y qué bueno, pero pues todos los días tenemos que también nosotros los hombres poner nuestro granito de arena, porque cada hombre que maltrata a una mujer, que le habla feo, que pues dijo tantas cosas, porque uno luego dice, ay no, yo sí soy Entonces hay que examinar. Es una tarea de todos al final. Es una tarea de todos, ¿no? Al final del día. Hay personajes importantes como Elvia que sembraron algo que se cosechó y la tarea de las generaciones de ahora y las futuras es que nosotros continuemos, ¿no? con esta lucha, con esta labor, con estas tareas. Ángel, muchas gracias. Mi querido Enrique, pues muchísimas gracias y pues aquí el sexo débil. Un saludo a todas las mujeres y a todo, porque además, ¿cuántos no tenemos una mujer en nuestra vida que ha marcado? Por supuesto, sin ellas no podemos vivir. Exactamente. ¿No? Y también eso del sexo débil, yo ya tengo mis sexo débil dudas, somos tú y yo, ¿no? Exactamente, no. Y vamos ahora con una que es del sexo fuerte, por supuesto, mi querida Dor, que ya está con nuestro siguiente.